Alonso, ¿tú partes hablando? No, la Camila. ¿La Sí. Camila? Ya. Camila. Bueno, le quiero dar las gracias a todas, todos y todes quienes están acompañándonos hoy día en un nuevo conversatorio que hacemos desde la Facultad de Artes de la Universidad Finisterra. Nuestro conversatorio hoy día se llama Resistencia Editorial y Especulaciones. Y les quiero dar las gracias también a ustedes porque son un tremendo equipo, súper organizado, entusiasta, dinámico. Qué rico que accedieron a estar aquí hoy día conversando acerca de temas que nos parecen tan importantes y trascendentes, sobre todo en este momento que estamos viviendo. Así que le quiero dar la palabra a Alonso para que pueda dar más detalles de ustedes y empezar con nuestro conversatorio. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por ser nuestra ciberaudiencia. Agradecer primeramente al área de extensión de la Facultad de Arte de la Universidad Finisterra, en particular a Camila por la invitación. Y queríamos partir con una pequeña aclaración, que esto no es un conversatorio convencional como se acostumbran, sino más bien es la dinámica que tiene un grupo de amigues que constantemente nos juntamos, y lo que ustedes van a ver hoy día es nuestras conversaciones que tenemos regularmente de forma privada, que la vamos a hacer de forma pública. Hoy particularmente estuvimos conversando con Carola y con Claudia hace varias semanas sobre lo que significaba la resistencia editorial y las especulaciones específicamente, en el sentido después de haber pasado un contexto de estallido social y obviamente estar en el contexto y en el ojo del huracán de la pandemia, y un contexto bastante decaído en cuanto a lo que significa la editorialidad y lo que es el producto y el objeto impreso. Actualmente no hay publicaciones de revistas en nuestro país, los tirajes de los periódicos son cada vez menos, y el exceso de la normatividad de la vida contemporánea y contextualmente a través de pantalla hace que cada vez sentamos más el deseo por el objeto del material impreso. Particularmente hoy día con Claudia y Carola hemos dividido nuestra selección de situaciones que se abordan desde el eje del contenido, la forma y la distribución. Cada uno no va a presentar una tesis, aquí no se van a encontrar con una tesis, sino con la obsesión personal y la especulación personal de cada uno. Carola es diseñadora de vasta trayectoria, muy reconocida por la fotoedición de libros, lo mismo Claudia Guerra, y quiero dejarlos con ustedes, partir con Carola y cuáles han sido sus especulaciones a partir del contenido. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo también quería agradecer a la Universidad Finisterra por esta oportunidad y a Camila Opaso también en particular, invitarnos y tener esta oportunidad de abrir esta conversación que, como bien cuenta el Alonso, tenemos en general con Claudia y con Alonso. Y bueno, obviamente que el contexto nos dio un poco el título del conversatorio, ¿cierto? Estar en resistencia hoy en día frente a una situación de total encierro y de toque de queda, además por 4 meses, no hace más que cuestionarnos acerca de lo que estamos entendiendo de nuestro trabajo, en el mundo editorial, y de cómo también a partir de esta como situación podemos ir mirando para atrás y especular un poco a partir de experiencia ya adquirida, porque no es la primera vez que en nuestro país por lo menos se ve así de encerrada y como sin posibilidad sin las libertades como mínimas, poder salir a la calle, ¿cierto? A mí este conversatorio lo dividimos como entendiendo el concepto de la creación o la génesis de una publicación en 3 ejes. Entendimos como estos 3 ejes de creación: el contenido, la forma y la difusión. Y a mí me tocó el contenido, entonces voy a hablar desde el contenido de lo que me parece interesante rescatar, primero con un ejemplo histórico, después con un ejemplo internacional más contemporáneo, y luego vuelvo a lo contemporáneo, pero en nuestro país. Entonces voy a partir compartiendo pantalla para hablar esto.
¿Se ve? Súper. Perfecto, vamos a poner acá el tema. Manzana L. Wow. Ya, voy a hablar entonces de la revista La Bicicleta, como primer ejemplo de resistencia, resistir una dictadura, resistirla por 9 años y seguir haciendo revistas. La revista La Bicicleta, yo no sé si ustedes alcanzaron, tal vez son muy jóvenes para saberlo, tal vez no, pero fue una revista cultural que existió en nuestro país desde 1978 al 87. Fue una revista que tuvo 75 números impresos, que partió con, como todos los proyectos editoriales al inicio, con 500 ejemplares, y luego a partir del número 8 se empezó a extender a unos niveles increíbles para una publicación, y sobre todo en Chile, llegando a los 10.000 ejemplares. En esta revista, La Bicicleta, teníamos varios como, conceptos importantes a destacar. El número uno es que, de alguna manera, cuando se inició este proyecto editorial, el año 78, es este Chile que está totalmente censurado, con una censura de la dictadura militar feroz, donde los artistas de alguna manera fueron casi todos exilados, una gran parte, no casi todos, una gran parte exilados, censurados, torturados varios, asesinados, Víctor Jara, por ejemplo. Y entonces en este contexto nace el año 78 esta publicación, con artistas que están con una voz muy apagada, pero con ganas de hacer una resistencia desde el mundo de la cultura, y un poco tratando de darle vuelta la mano a la dictadura. Yo ayer, que estuve estudiando un poquito más acerca de esta publicación en particular, me di cuenta que también la creación del grupo CADA estuvo bastante ligada a esta publicación. Yo no estaba tan enterada, pero esta portada, por ejemplo, en particular, número 4, fue diseñada por Juan Castillo. Colaboradores de ese minuto en esta revista tenemos a Enrique Lin, a Lepe, a Altamirano, algunas, como podemos ver acá, a Lottie Rosenfeld, algunos reportajes que nos hablaban acerca de las acciones de arte de hoy en Chile. Acá, bueno, las imágenes no están del todo claras, pero acá está Alfredo Yar con sus estudios de la felicidad, de Amela Altit, ¿cierto? Elías Adasme, que también además fue diseñador durante los primeros 7 números de la revista, o organizador, más que la realización de los originales en aquel entonces era bastante manual. Elías Adasme ayudó en eso, en esta revista. Y bueno, vemos entonces en esta publicación cómo empezó a surgir una contrarrespuesta un poco desde la cultura, pero muy solapadamente, y cómo esta revista también empezó a ser una suerte de manual de canto, y de ser a partir del canto una lucha, ¿cierto? Y empezaron entonces a aparecer, este es el número súper emblemático, este es el especial de Silvio Rodríguez, que apareció desde el número 10 de la revista, nuevo 10. Desde este número en adelante la revista Bicicleta empezó a ser bastante conocida, empezó a sacar un tiraje, empezaron de 500, 1000, y fueron dándose cuenta que el cancionero, con estas posturas de guitarra que estaban súper simplificadas pero eran bastante exactas, daba de alguna manera también una voz a los jóvenes de ese entonces, que no podíamos hacer nada más que escuchar nuestros vinilos o cassette, la mayoría pirateados, digamos, y cantar la música en aquel entonces, que estaba prohibida. En ese minuto no se editaba en Chile ni a Silvio Rodríguez ni a Víctor Jara, y con suerte habían algunos discos de Inti Illimani y de Quilapayún, pero se dejaron de editar en el momento de la dictadura y se prohibieron. Entonces, esta revista nos dio de alguna manera una voz en estas artes. Acá podemos ver, perdón, voy a volver acá,
En el año 84, en Chile hubo una censura de varios medios de comunicación. Se censuró la revista Cauce, el Análisis, la APSI, y también se censuró la revista Bicicleta. La Bicicleta guardó el contenido de esos números que fueron censurados y los republicó 6 meses más tarde. Entonces esta es la revista Bicicleta que no salió, que de político tenía bien poco, pero simplemente al ser una oposición bastaba para no tener permiso de ser publicada, ¿cierto? Esta fue la última revista Bicicleta. Y bueno, entonces hay una idea, hay una frase que es de Alfredo Yar, que me parece que nos cabe súper bien como ejemplo en esta publicación, que habla del arte como el último lugar de libertad en nuestra sociedad. A mí me resuena como una máxima, la verdad, y como una gran verdad, y en este ejemplo lo puedo entender bastante claro, porque fue a través de los cancioneros, y de la poesía, y de la literatura, de estos insertos de poesía, a veces insertos de psicología, de política, como de alguna manera, bueno, el humor también, estaba Herbie haciendo siempre el super Cifuente, lo vuelvo atrás por si no se acuerdan, este gran superhéroe justiciero cesante, bien gracioso, que le pasaban unas aventuras bastante ridículas. Y entonces es como a través de esta publicación como se armó una contracorriente disidente y resistió, imprimiendo una cantidad de ejemplares bastante grande durante 9 años. Es una de las pocas publicaciones que resistió a tal nivel en dictadura. Me parece que no ha sido del todo revisada ni vuelta a ver, y bueno, me pareció interesante hablar de ella un poco por lo mismo, ¿cierto? Después, como dentro del contexto del contenido, me interesó traerles a colación a Robert Frank y una de sus últimas grandes proyectos editoriales y exposición, que fue gestado junto con el editor Gerald Style, como dice la Claudia que tengo que decir, Gerald Style. Esta exposición fue realizada el año 2016, empezó a ser publicada, digamos, el año 2016 a ser montada, sigue siendo, digamos, una exposición rotativa que, a pesar de que Robert Frank ya no esté con nosotros, sigue, digamos, rotando por el mundo. Y les voy a mostrar un poquito acerca de este trabajo. Este es el catálogo de la exposición, que es un catálogo que, de hecho, tengo la suerte de tener también un ejemplar. Es un catálogo en formato diario, un diario tipo el Mercurio de Alemania, el Studentszeit, no sé ni siquiera cómo se dice en alemán, pero la idea es que hicieron en el mismo formato del diario un gran catálogo de obras con impresiones a muy, muy, muy gran tamaño, digamos, de la obra de Robert Frank, de sus libros y de sus películas. Robert Frank, solamente con este editor alemán, Style, publicó 33 libros. 33 libros es lo que sale por lo menos en este minuto en la página del editor, probablemente capaz que haya sido más. Entonces es un hombre que tiene una amplia experiencia en el mundo editorial, ¿cierto? Y en esta, que es su última gran exposición, lo que quiso hacer es básicamente tener un gesto político importante y querer que esté al alcance de quien desee tenerla, digamos. Entonces armaron una exposición muy simple, con rollos. Estos son rollos de papel de diario, lo que vemos acá. Son papeles de diarios que se ponen con clavitos en una muralla, así de simple, como lo ven acá, impresos en papel de diario. Y la gracia también de esta exposición es que se puede enrollar y llevar en dos o 4 tubos, depende de cuán grande sea el espacio donde quieres montar este trabajo, a distintas partes del mundo, y viajar entonces siendo sumamente simple y de bajo costo. Robert Frank de alguna manera quiso, junto con el editor, democratizar su obra. El año 2016 Robert Frank tenía 91 años, y su trabajo entonces por fin pudo estar en manos de muchos que no tuvieron alcance hasta entonces. Igualmente, los catálogos, digamos, eran bastante baratos, se editó miles de millones de copias en imprenta rotativa, se editó una versión alemana primero y luego una
versión en inglés, digamos, para abrirse aún más el campo de donde querían llegar con la exposición. Y hay un gesto político bastante interesante y bastante hecho a propósito, digamos, por el editor y por el fotógrafo. Porque la idea también de que esta exposición existiera y que fuera así de barata, no solamente es para que viajara a Leves, sino que también para que estuviera en todas las universidades donde quisiera estar y en todos los centros comunitarios donde también quisiera estar. Entonces, me parece súper interesante el conocer este como último gesto que tuvo este fotógrafo, y el último como gran despliegue que tuvo este gran artista que nos dejó el año pasado, ¿cierto? Y mi último, tercer ejemplo de resistencia tiene que ver con el estallido social, ¿ya? Que es como, de alguna manera, como yo lo entiendo, como resistir y dejar testimonio de décadas de abuso por las grandes esferas del poder en Chile. Hay una frase que es bastante conocida del periodista y escritor argentino, asesinado de hecho, en Argentina, don Rodolfo Jorge Walsh, que dice que las paredes son la imprenta del pueblo. Y efectivamente esta máxima se entiende hasta lo evidente, ¿cierto?, en nuestro país, pues es, digamos, donde están plasmadas en las murallas, están plasmadas todas las demandas de este pueblo que está cansado de injusticias sociales y culturales. Plasmamos no solamente en nuestras murallas, sino que también en nuestros espacios, en espacios comunes. Estamos hablando de suelos y estamos hablando también de proyecciones lumínicas, ¿cierto? Podemos ver cómo, de alguna manera, nuestra voz, que no ha tenido una gran representación en los medios masivos, sí está, desde octubre en adelante, en todos los muros de Santiago, me atrevería a decir. Más, se puede entender más desde la zona como Cero, Plaza Dignidad, y se habla un poco, pero en realidad viajar por Santiago y como subirse un auto y viajar por Santiago y mirar las murallas, van a estar siempre estas demandas. Varias se repiten en formato afiche, entonces la puedes ver además esta misma gráfica en el centro como en distintos barrios de Santiago y de Chile también. Hay demandas, por supuesto, a la muerte injusta a Camilo Catrillanca, que se repite mucho. Acá tengo algunos ejemplos hermosos de muralismo de la Brigada Negotrópica. Rayados más o menos estudiados en formato stencil, en formato afiche, stencil, o mismo rayados simplemente en graffiti, que dan cuenta de demandas y de injusticia, y de exigir dignidad, de un pueblo que se levanta para ser escuchado de esta manera tan particular, ya que no hay voz por ningún otro lado. Este ejercicio también que hace la agrupación Delight Lab me parece interesante. Sé que muchos de nosotros la hemos visto, pero siempre es bueno dejar testimonio y volver a revisar un poquito para atrás, ¿cierto? Acá tenemos esta última imagen feroz que también habla de censura de este gesto. Este último ejemplo también me parece bastante interesante. Tiene que ver, es la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, que quiso explicarnos a través de esta como abstracción que significan los planos de una casa, lo enanos y caros que pueden llegar a ser. Acá estamos hablando de, por ejemplo, 2.207 UF por un espacio, como se fijan, de 40 metros cuadrados. O sea, un espacio donde prácticamente la gente no tiene más espacio que para dormir y dejar sus bolsas, ¿cierto? Sí, me parece súper interesante conocer, de cómo volver a revisar este gesto, porque además estaba hecho en tiza y se borró bastante rápido. Rayados entonces en el metro, en el GAM, muchos afiches, mucha infografía. Esta desgraciadamente se fue actualizando con números mayores, digamos, de la cantidad de muertos, de pérdidas oculares, de violencia, etc. Y bueno, en esta última imagen también quiero como mostrar de alguna manera lo importante que fue ese gesto, porque digamos, las mismas esferas de poder que han estado
permanentemente violentando, también la están borrando. Y borrando no solo por un tema estético, sino que claramente porque hay un temor frente a toda esta cantidad de mensajes que se están dando y viendo desde otros lados, ¿cierto? Entonces, dejo de compartir. Y ahí está. Pasamos ahora del contenido a la forma con Claudia. Ajá. Te toca. Hola, ¿qué tal a todos? Yo voy a partir, como dice la Carola, con el tema de forma y también un poco de contenido, pero voy a partir con el primer ejemplo que elegí, que es este libro que se llama De la legua por este lado a legua emergente por el otro. Y lo doy vuelta así porque este libro es una carpeta que se abre y que contiene dos cuerpos de libro, en el fondo, que están tipo hechos como una carpeta, y tiene por un lado la parte histórica de la legua, y por el otro tiene una parte actual. Y ahora voy como a contarles un poco de qué se trata el proyecto. ¿Dónde está? Compartir. Ya voy. Acá está. Y ahí estamos. Este libro se empieza a trabajar el año 2014 y tiene que ver como con el impulso de una persona que se llama Marcelo del Campo, y él en el fondo comienza a registrar un nuevo levantamiento de viviendas que empieza a gestionarse en la legua. Y luego él es invitado por los comités de allegados de la legua a participar con ellos, a registrar todo esto y hacer también un material audiovisual. Todo esto en el año 2014. Luego, en el andar, se van dando cuenta un poco de que necesitan apoyo, de que necesitan, para ver todo esto realizado, necesitan, en el fondo lo que Marcelo quería era plasmar la experiencia en un libro que diera testimonio de todos los esfuerzos que conlleva tener la vivienda propia, finalmente. Esto como que dio paso a un concepto de una cuarta legua, de hecho. Entonces, bueno, a él lo invitan a contar la historia del comité de allegados, de todo esto, y en el proceso él se da cuenta que hay una identidad en conflicto, porque hay vecinos que están muy orgullosos de pertenecer a la legua, y otros que sienten vergüenza y no les parece, digamos. Entonces, él trató de buscar la manera de que todos estos sentimientos, en el fondo, fueran reivindicados, por un lado, y por el otro, que cambiaran, y invitó a un equipo de personas a trabajar con él y con los comités de allegados de la legua, que fueron parte muy importante, porque todo este trabajo no hubiese sido posible si no hubiese sido de una manera colectiva. Y darle un sentido a esto. Entonces, junto con David Barra, que es una persona, un periodista, y que ha hecho clases en la legua, qué sé yo, y todo, se unen para contar la historia de la legua. Y a la vez hacer en el libro, digamos, una parte histórica y una parte de los tiempos de ahora, que es lo que cuenta en el fondo por todo lo que los vecinos tuvieron que pasar para tener sus viviendas. ¿Vale? Voy a pasar a la lámina siguiente. Aquí se ve como
cómo está armado el libro, y estas son imágenes de la parte histórica. La legua se divide en tres partes: la legua vieja, la legua nueva y la legua emergente. Y ahora, bueno, esta cuarta legua es la que cita en el libro. Entonces se hace muy interesante ver la historia de la legua como lugar, y de toda la historia, que finalmente es la historia de todos nosotros como pueblo chileno. En los años 20 se forma la primera legua, luego la segunda en los 40, 47, casi los 50, y luego viene la legua emergente en los años 50 también. Me gustaría citar un poema, porque dentro de toda esta investigación es una investigación muy exhaustiva acerca de la legua y de sus habitantes y de la cantidad de como expresiones culturales que nacen, poetas, cantantes, artistas y todo, que son de ahí y que son orgullosos de vivir en ese lugar. Y hay una parte en el libro de la parte histórica que dice la pregunta pertinente, y dice: tal vez la cuestión no es hacia dónde vamos, tal vez la pega es cómo retornamos. Y bueno, por otro lado, no sé por qué hay una raya verde ahí en la presentación, pero no sé si la veo yo o la ven todos, pero bueno. Aquí vemos imágenes de todo el proceso de cuando los pobladores... ¿Se ve la raya verde? No sé. Bueno, never mind. Cuando todo el proceso de las visitas de la constructora, de cuando ponen la primera piedra, las reuniones de los comités, que sigue todo para conseguir sus casitas, en el fondo, y cómo la legua va cambiando también de aspecto al pasar eso. Y de esta parte quisiera citar en la última página también, donde está el niñito en su triciclo y dice: sangra la legua en muchos versos muy dispersos, mañana la legua será en sus venas un solo poema. Es muy lindo este libro porque tiene un contenido social, colectivo, en el que la participación de las personas y de los comités, y de que, o sea, esto es una tremenda logística para que todos pudieran poner de acuerdo y llegar a esto y llegar a este resultado. El libro fue lanzado en el Centro Cultural que tienen en La Legua, y se hizo un video, obviamente, se mostró un material audiovisual, se cantó, se presentó a las personas, se presentó el libro y se le entregó, lo más importante, se le entregó a las personas que están involucradas y que están aquí en esta publicación. La conceptualización y la idea de que este libro fuera una carpeta y que tuviera este juego como pasado-presente es de Gronefort Ediciones, y la producción de Marcelo del Cámparo, Álvaro Aedo y de David Barra en los textos. Ahora voy a pasar al segundo ejemplo. Y este es un libro ahí estoy, de Macarena Vió, Mucha Lucha, que vio la luz el año 2018, y a pesar de que ahí dice que el tiraje es pequeñito, son 15 ejemplares, y que yo tengo uno de ellos, es un libro muy político y tiene mucho humor de partida, pero es un humor bastante al hueso, porque finalmente lo que hizo Macarena todo esto partió también en el año 2016 en un taller que ella hizo con Zaida González, y ahí ella conceptualizó la idea. Luego esto quedó parado, ella hacía clases en un colegio y en algún momento empezó a asociar el tema de la lucha libre con
con el nombre con los nombres de que la gente trata mal a las mujeres que son feministas, feminazi, femiloca, qué sé yo, todo eso, y ella empezó a investigar y se dio cuenta de que muchos grupos que estaban en contra de todo esto. Desde el nombre de la editorial, que es Ovarios Testarudos, que el nombre ella lo recoge desde una humorista argentina y activista vegana, que se llama María Virginia Godoy. Ella saca el nombre de Ovarios Testarudos de ahí, y crea esta publicación. La publicación en el fondo ve su luz en un magíster que ella hizo en la Finis, precisamente, y ahí hizo toda su investigación y con la ayuda de sus profesores terminó de armar la idea y concretó el libro. Esto en el fondo, ella ocupa el concepto de la lucha, pero también en el fondo trata de las mujeres que están representadas aquí. Ella crea distintos equipos y todas ellas compiten entre ellas, esa es como la historia, por un trofeo. Y ella las clasifica. Las Terras del Mal, por ejemplo, que es un equipo, que mostró acá, está la Feminazi, la Femiorca y la Mata Ingenieros. Entonces, el libro incluye unos pósters desplegables con las representantes de esto. Si se fijan, todas ellas tienen flores en sus partes, o sea, a pesar de que se muestra el cuerpo femenino, y no con estándares como los que estamos siempre obligados a ver a la mujer, digamos. Esto es como lo de las flores, es como aludiendo al tema cuando uno se habla sobre el órgano femenino acerca de la flor. Y en el fondo los cuerpos diferentes son por las diferentes identidades de las mujeres. Las mujeres han hecho para que los estereotipos sean un poco dejados de lado. Oye, Claudia, parece que estáis pasando a llevar el micrófono. Ah, chuta, no sé. Ahí. Ahí Bueno, está. y el uso de la máscara es también el tema de que esto está como en el anonimato, ya que ocultan el rostro, que es nuestro último refugio de la identidad, por eso el tema de la mascarilla a veces no es tan incómodo. Aparece un personaje de ficción y desaparece la identidad de la mujer. El proceso de este libro es muy bonito porque, bueno, ella aparte de hacerlo en el máster, todos los materiales y todas las cosas que ocupó fueron en lugares de barata factura. Ella imprimió en la imprenta, luego fue al frente, dobló las cosas, corcheteó, armó los desplegables. Está todo hecho por ella, finalmente. Y luego ella conoce a un artista que la invita también a participar en una feria que se llamaba Contrabando y a hacer de esto un material de merchandising. Entonces luego surgieron afiches, pegatinas, chapitas, qué sé yo, con todos estos personajes de ficción, que son estas mujeres valientes que se enfrentan en el ring y hacen su campeonato. Este libro también estuvo presente en la Feria Cien Magenta en Uruguay, ya que según me contó la autora, la Galería Flash fueron los únicos que la han contactado hasta el momento para tener el libro. Y ellos la llevaron a este encuentro en Cien Magenta de fotolibros en Uruguay el año pasado, creo que fue el 2018, no, creo que fue el 2018, no, 2019, el año pasado. Sí. Y finalmente tiene un apartado que es muy divertido. Esto es todo, a mí me produce, cada vez que lo abro y lo ojeo, me termino con unas lagrimitas porque me da mucha risa. Es muy político, pero también es muy humorístico a la vez. Y toma el tema del feminismo de esta mano como del humor y hace que como que uno lo comprenda y vea que estas mujeres y todo luchan por... Entonces hay un apartado al final que habla de los movimientos en el ring de las luchadoras, como el aplastabuis o
el arrancamechas, un twerking feminista o la vagina dentada, que son muy divertidos. No puedo evitar reír porque realmente está muy bien. Bueno, esto también, a pesar de que es algo más íntimo y algo personal de la autora, que llevó todo este proceso, también es un trabajo colectivo, porque ella cuenta que también esto, mucha conversación con amigos, mucha idea, todo el curso que hizo con Zaida, el diplomado o sea, el magíster de la universidad, la llevaron a concretar un proyecto que se hizo finalmente realidad. Y como tercer, aquí está les voy a mostrar aquí está así como el tamaño real, y aquí está, y una cosa que se me olvidó mencionar que es muy importante, que las máscaras están hechas por alumnas de ella, de colegio. Ellas hicieron las máscaras que llevan estas luchadoras, ¿vale? Y como tercer ejemplo voy a mostrar un diario que se llama Héroes del Brillo, que aquí está, ¿vale? Y Héroes del Brillo, compartir pantalla acá. Héroes del Brillo es un proyecto de Federico Stoll, que es un artista y fotógrafo uruguayo, que creó este libro a partir de una historia que le contó su hermano. Su hermano fue a Bolivia y le contó que los lustrabotas en Bolivia usaban pasamontañas. Y él quedó muy intrigado y fue a La Paz y conoció a estos lustrabotas, que de pasada son una organización de más de 3.000 lustrabotas, que se llama Hormigón Armado, y que también bajo un contexto político y social, el ser lustrabotas en Bolivia es muy denigrante, ni las familias de ellos saben que ellos salen a la calle a lustrar botas. Entonces Federico los visita y descubre que ellos también tienen una publicación, hacen una publicación que es de hormigón armado, y que ellos venden también para ganar más plata y poder tener un tema económico y repartido y colectivo finalmente. Y él empieza a asistir con ellos a unos talleres, empiezan a hacer talleres, empiezan a hacer unos storyboards, y ven cómo quieren verse ellos. Y nuevamente, como en el ejemplo anterior, que las mujeres se ven como unas heroínas del ring, aquí ellos son los héroes del brillo y se ven representados como un cómic. Voy a poner, mientras converso, voy a poner un video en el que se muestra el libro. Ahí va. Va. Bueno. Ahí en algún momento va a empezar. No sé por qué no empieza. Ellos se crean como los héroes del brillo porque tienen que luchar para mantener todo brillante, la ciudad, qué sé yo, y todo. Y en el fondo es una nueva raza de lustrabotas que tienen el superpoder, que es el brillo. Aquí ocupan mucho el tema de, no sé por qué no anda esta cosa, pero, a ver. De repente muéstralo, tal vez. Así. ¿Lo tenéis, el libro? Sí, aquí lo tengo. No sé por qué no, la función de compartir está en pausa, dice. Traer su ventana compartida al frente. ¿Qué es eso? La tecnología me pilla. Aquí. A ver. Pero lo ven el video, ¿no? Ahí sí. Ahí sí. Ya, y ahí. No sé por qué no pasa. No. Never mind. Vamos a dejar de compartir pantalla. Y les voy a mostrar
algunas imágenes. Aquí están ellos, en la ciudad. Ellos luchan contra el héroe del mal. Después está en Vimeo, el video lo pueden ver también para ver el libro completo. Al final es muy bonito porque uno de los héroes se quita la mascarilla y mira a la ciudad. Entonces, todo esto a partir de este lindo storyboard que hicieron ellos con la ONG. Y luego, esto se imprimió, 6.000 ejemplares, de los cuales 5.000 ellos salieron a vender a las calles. Se hicieron súper famosos, los invitaron a matinales, como que si fueran al matinal del 13 acá, qué sé yo, y todo. Y vendieron todas, obviamente, todas sus copias. Y Federico se quedó con 1.000 ejemplares para distribuirlos en ferias y festivales, en donde le ha ido muy bien y ganó festivales en 2018, ay, soy mala para los años, 2018, 2019, 2018. Es bonito en tanto en forma como en contenido, ya que el libro es latinoamericano, está hecho con diseño uruguayo, con papel chileno, y la producción hecha en Bolivia. Entonces es como súper bonito. Y también tiene que ver con el tema de la máscara, porque los invisibiliza a ellos como personas, pero a la vez los une. Ellos son una asociación muy unida. Y con el dinero ellos se pagan un seguro de salud. Eso es lo que hacen con la plata, finalmente. ¿Qué más puedo decir acerca de esto? Se le ejemplaron los 70, ellos esperan hacer uno nuevo. Y bueno, Federico, al hacer el libro, él dice que no quiso mostrar la pobreza ni hacer algo documental, sino que, porque eso es un estereotipo finalmente, y crearon entre ellos estos superhéroes y este cómic para crear más que nada un llamado a atención y conmoción con el público, que yo creo que lo lograron de todas maneras. Bueno, eso. Y le voy a dar el paso a Alonso porque el tiempo corre. Gracias, Claudia. En realidad yo quería hacer más Mateo que mis compañeros y tener también aquí las publicaciones, pero tuve un problema pandémico. Estoy con cordón sanitario y tengo una bodega, está a 20 kilómetros de mi casa, entonces estoy como un poco imposibilitado. Entonces, yo quería partir, a diferencia de mis amigas, que a la Carola le interesa tanto el contenido, a la Claudia le interesa la forma, a mí me interesa mucho lo que significa la distribución, sobre todo la distribución de ese contenido y de esa forma. Y particularmente yo tengo una fijación con lo que son los productos calendarios, como forma, como sistema, cómo se atesoran, cómo se guardan, cómo se exhiben, etcétera, etcétera. Y el primer ejemplo que me parece bastante notable y bastante significativo en la historia editorial chilena, y que parte desde un merchandising de una empresa que es Philips, que es el calendario Philips. Y este calendario particularmente se empieza a editar en 1978 en plena dictadura hasta el año 2000. O sea, prácticamente estuvo cualquier cantidad de tiempo funcionando y supliendo una necesidad contextual bastante dramática, porque en mucho rato fueron una de las pocas publicaciones que difundía arte chileno y con un sistema bastante interesante que es muy parecido quizá a lo que ocurría en el arte contemporáneo de época de los 80, de la escena avanzada, que era un poco que el mismo usuario o espectador terminaba haciendo la obra. Era un calendario común y corriente donde venían todos los meses con una selección que reunía de pintores chilenos, de artistas chilenos, eran temáticos anualmente, y cuando se acababa el año tenía que empezar a recortar estos monitos y empezar a pegarlo en este cuadernillo que ya estaba editado. Lo que a mí me parece súper interesante también esa noción que te obligaba también un poco a entender
qué mono está ahí pegando en qué lugar también. O sea, como que te obliga a interiorizarte sobre la materia en cuestión. Si bien era un material bastante modesto inicialmente lo que eran los cuadernillos, me parecía súper interesante porque era como una especie de un bond grueso y todas estas impresiones eran pero súper full, o sea, con una cuatricromía exquisita, con un barniz, en un papel cuché, entonces generaba esta brillantez de la obra chilena sobre una superficie opaca. Ese es como como el primer hito. Los tirajes fueron gigantes, los últimos llegaron cerca hasta de 20.000. Y de hecho hay un cierto grado de especulación. Si ustedes se meten a Mercado Libre, pueden encontrar algunos años que están vendiendo entre 10.000 y 20.000 pesos cada año. Eso es como dato aparte. El segundo ejemplo que me fijé es un ejemplo internacional que tiene que ver a un ilustrador que se llama Tom of Finland, Tom de Finlandia, que es un nombre artístico de este ilustrador finlandés, que tuvo una vida bastante fuerte, participó combatiendo en la Segunda Guerra Mundial, hacía toda una especie de ejercicio de circulación, pasó mi papá por allí, hacía todo un ejercicio de circulación sobre lo que era la pornografía gay, y contextualmente, en épocas de pandemia, que es como el referente más cercano a lo que podríamos tener una pandemia, fue el tema de la pandemia del VIH. Tom llega a Los Ángeles, particularmente a San Francisco, y empieza a hacer toda una distribución de todas sus imágenes a través de calendario. Y en algún minuto fue acusado que él era el culpable de la propagación del VIH. Y lo divertido es que en sus calendarios empezó a poner la imagen y a sobredibujar la imagen del preservativo o condón. Esto es un poco más o menos la idea. A mí también me parece que un esfuerzo de resistencia también de poner el tema LGTB dentro de este formato calendario. Ahora quiero pasar a un tercer ejemplo, que lo voy a abrir en este minuto, que es de un artista chileno de Valparaíso, que se llama Pablo Suazo y con un proyecto particularmente muy interesante que se llama Ofrezco Cita. Ofrezco Cita tiene una carga bastante irónica porque es como que te invito a salir, pero Ofrezco Cita es, te presento la cita de alguien en particular en un formato calendario. Es como una especie de rutina prosaica que hace este autor a través de una editorial que él fabrica y arma, que se llama Editorial Plop, y es como un sistema de economía de distribución. Es un proyecto literario absolutamente ordinario, como lo define él, porque estamos hablando de calendarios de bolsillo, de billetera, y que en esta economía gráfica que la hace, mantiene las gráficas que existen de dibujo animado, no hay mayor intervención en eso, continúa manteniendo la tipografía Arial básica, usa un cartón común de 290 gramos, de 6 por 9 centímetros, con un barniz brillante ahí mi modelo Carola está mostrando algunos ejemplos de cómo son estos calendarios. Y lo más chistoso es como lo que pasa, porque este señor se sube a las micros, señor digo por respeto, pero es un joven, más que yo. Se sube a las micro y empieza a decir lo mismo que dice todas las personas cuando se sube a una micro, y es su forma de distribuir. Ofrezco cita, mi intención no es molestarle, arte para servir, arte para llevar, muy buenas tardes señores pasajeros, disculpen la intervención. Mi intención no es molestarle, vengo a ofrecerle estos calendarios que nunca están de más, en cualquier cartera, bolsillo y billetera, o para dárselo a un ser querido, si usted lo estima conveniente. Cualquier cooperación no me será de ayuda. De antemano, muchas gracias y que llegue sin novedad a su destino.
Este proyecto Frescosita se edita año tras año, partió del 2015, incluso hay una edición 2020, y las citas que aparecen acá son como desde Henry Miller a Rafael Acarrá, Lao Tse, Germain de la Fuente, por ejemplo, Cristian Castro, gente súper importante, como Emiliano Zapata también. Entonces, aquí está cuando él carga su bolso con los calendarios que va a distribuir, se empieza a decir la cita que les mencioné anteriormente y empieza a hacer la distribución, que es una distribución absolutamente a pulso, pero que llega a grandes cantidades de público, a público que uno ni siquiera se imagina, y que eso hace ser muy interesante este proyecto y además bastante perverso, porque las imágenes tienen esta carga irónica con estos textos que parecieran ser de personas muy, muy importantes, pero no lo son porque son citas de canciones en algunos casos, pero sí adquieren un peso y un peso contemporáneo bastante interesante. Aquí estamos viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Ese es Simón Bolívar. Dicen que el tiempo cura todo, pero 100 años son muy poco. Ese es de Cristian Castro. Sí, yo lo encuentro súper interesante. Es sabido que es peligroso decir Es bien siempre la irónico verdad. también. ¿De quién es? ¿De A quién ver. es? ¿Cuál? Rafael Acarrá. Rafael Acarrá. Ah, y el otro es de Charly García. Cuando el mundo tira para abajo. Exacto. Pero es muy ¿Cuánto valen entretenido. en la micro cuando los vendes? ¿Sabéis Es eso? es la operación que le puede dar la gente. O sea, los vende porque hay gente que los colecciona, porque también ha ocurrido un fenómeno que a través de Impresionante ha sido uno de los expositores de Impresionante, y como hay toda una cultura editorial de colección, ya empieza uno a especular con el tema. Y que me parece también lo entretenido que tienen los calendarios. O sea, estoy ahora por un tema particular, no estoy en mi casa, estoy en la casa de mis papás, pero detrás de esa puerta, que es la cocina de mis viejos, hay un lote de calendarios colgados. O sea, también hay un cierto fetichismo con el tema. Oye, Alonso, ¿tú no habías averiguado que no nos contaste que los calendarios de la Philips también, por ejemplo, están a la venta en este momento? También hay una cierta especulación con el valor y Sí, todo lo eso. comenté. Parece que no me estáis pescando, pero lo comenté. Sí, Fluctúan entre 10.000 a 20.000 pesos eso. En este minuto. Buena. Oye, bueno, hasta aquí queda digamos, nuestra muestra de ejemplos, y abrimos ahora la posibilidad de preguntas, yo creo. Camila, tú eres la que cacha Sí, más. sería Sí, entretenido que la gente prendiera sus cámaras también. Sí. Sí, ahora por que favor. podemos hacer presentación, podrían prender sus cámaras y podemos hacer las preguntas o en el chat o levantar la mano y yo les puedo ir activando el micrófono si lo quieren hacer por Eso. todas las vías disponibles. Siempre Tengo una. Estoy leyendo todos los chats. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta yo misma al Alonso? El calendario Philips lo hacía Birke. Yo creo que sí, ese es el editor. No sé Birke. Birke. Sí. Creo que sí, Birke Diseño. Birke Diseño. Exactamente. Claro. Es que la Isabel Reyes preguntaba eso y yo lo había leído, pero lo quería confirmar. Oye, te encontraron bonitas las uñas, Claudia.
En- La pero- Laura Valdés dijo eso. Sí. ¿Sí? Pero si estábamos Sí. viendo los libros, y los libros no los encontró lindos, los que mostramos. Pero es que se veían muy bien con tus uñas. Oye, igual a mí me parece sumamente importante, volviendo al tema de los calendarios, que es como un formato un poco como, no en la misma categoría tal vez que un libro, mismamente porque tiene como una duración súper acotada el calendario, o sea, si pasa del año y lo seguís guardando, o el calendario era muy bueno, o tenía un problema grave de Diógenes también, porque cómo voy a guardar tantos calendarios, toda una vida en calendarios. Pero este calendario en particular, para mí, por ejemplo, me pasó que estaba en mi casa y fueron absolutamente mis primeros referentes con respecto al arte chileno, antes del libro de Mila Nivelich y Gaspar Galás, que creo que es como el segundo registro como de los 90, como entre dictadura y 90 que apareció en Chile. Y igual es interesante, a mí me parece súper interesante el gesto de mostrarnos historia en una contingencia de dictadura tan potente, donde claramente y sistemáticamente tengo la impresión que se trató de anular el producto nacional porque la identidad estaba marcada siempre como con la oposición, contra la izquierda que estaba exiliada, contra la izquierda que tenía como esta nostalgia de volver al país. Entonces, como que este ejercicio de Birke a mí me parece súper interesante y loable, y lo reconozco totalmente como mis primeros aprendizajes con respecto a ese mundo. No sé si a alguien más de las que están acá Absolutamente. pasó. Pero yo aprendí mucho, los recorté, los tenía guardados. Bueno, y lo de la bicicleta también es muy bonito como ejercicio y como resistencia finalmente, si aquí estamos hablando de eso. Bueno, y la foto con la que termina es lo del estallido social, que en el fondo es el muro rojo, porque ya están, así como es la imprenta del pueblo, los muros, también son borrados fácilmente, es algo súper efímero, no es algo que queda, solo queda captado en la mente o en la cámara de las personas que estuvieron ahí, digamos, pero claro. Y además interesante formato, como salirse también, si vaya a tener un discurso, una narración, no tiene por qué siempre resultar ser un libro, como... Igual esas imágenes han sido llevadas a fanzines, a libros, porque son recopilaciones finalmente. Claro, Y como que quede algo para la memoria también, para las personas que no tuvieron porque no son, por ejemplo, de Santiago, y que no tuvieron la oportunidad a lo mejor de verlos en vivo y en directo, y se hace también ese ejercicio, que tiene que ver con el tema de la resistencia, del anonimato a lo mejor. O sea, y de la memoria, ¿cachai? Que existe el Museo del Estallido Social en este minuto, y cada día lo van llenando más de contenido, y además es súper democrático, entonces está como al aporte gratuito de quien quiera, ¿cachai? Y ya se transformó en un museo las murallas, al ser borradas, ¿cachai? Que al tiro hacen como que tengamos un ejercicio de... Yo creo que es peor que las borran. Obvio, pues de acaparar, ¿cachai? La imagen de alguna manera. Nosotros mismos nos podemos hacer nuestros propios autolibros para no olvidar ese momento, que a mí me resulta tan importante. La Andrea Torres dice que quiere hacer una pregunta. Andrea, de tipo móvil. Hola, hola Carola, hola Claudia. Hola Andrea. ¿Qué tal? Hola. Oye, bien, todo bien. Quiero hacerles una pregunta un poco así como global para cualquiera que me la quiera responder. Un poco respecto de que hemos visto hace un par de años ya, ¿cierto? Como cierta tendencia a nivel editorial o de publicación más como, no sé cómo llamarla, la escena, así como underground, lo que pasa en el fondo es impresionante, ¿ya? Generalmente es como súper amplia la gama, desde muchos estudiantes que generan sus propias publicaciones muy a modo de fanzine, a gente que tiene unos fotolibros súper trabajados o libro objeto de algunas editoriales que ya llevan haciendo eso hace un rato. Entonces mi pregunta es, si efectivamente ustedes ven que en la escena existe como un interés / anhelo / deseo por este tipo de publicación, que
creciente o realmente al final somos los mismos que somos como los ñoños de este tipo de publicaciones, que claro, que coleccionamos los calendarios, que tenemos aquí lleno de libros donde ya no nos podemos poner, pero ¿nos vamos dando vuelta de nosotros mismos o es algo que de verdad crece y se masifica? Eh, Carola. Mira, yo creo que se sale, o sea, mi impresión personal es que se ha salido últimamente del concepto como más caro y de más difícil producción, porque además lo que estoy hablando de alguna manera también se junta con un periodo en que las imprentas han estado cerradas, con que han habido, con que no podéis salir a la calle porque no pasa el metro, cosas así, entonces como que está mucho más difícil publicar en este minuto. ¿Cachai? Yo estoy con un montón de trabajo, pero la mayoría ha sido PDF digital, o estamos esperando hasta que se abra la frontera para ir a la imprenta, ¿cachai? Entonces, por eso mismo me da la sensación de que han surgido otras nuevas maneras de editar, que sí son capturables. No sé si en términos económicos todavía podéis como pensar en rentar a partir de eso, pero yo capturo como los gestos, o sea, el rayar murallas, el hacer afiches, el imprimir fanzines que podéis mandarlo por mail a una persona y que se lo imprima, autoimprima, ¿cachai? También como ese tipo de publicaciones me da la sensación que han salido más que las antes más convencionales y más caras también, pues más elitistas por lo mismo, ¿cachai? Por un tema de precio. Yo, Andrea, creo que hay de todo. Que hay de todo, porque por ejemplo el ejemplo que mostró Alonso del calendario que se reparte en las micros, o que lo vende, o que lo reparte, eso amplía el horizonte, como muchos ejercicios como los que dice la Carola Fanzine, o las publicaciones en PDF, o que la gente pueda ver en internet ciertos ejercicios, eso hace que se amplíe de cierta manera. Obviamente que el grupo de ñoños que coleccionamos todas las cosas y tenemos llenos de libros en nuestras casas, siempre vamos a existir. Eso ojalá se ampliara a un universo más grande, ¿cierto? Pero yo creo que tienen que existir y convivir ambas cosas. Es un tejido finalmente. Entonces, también depende de la manera en que tú enfrentes el proyecto y de la manera que tú quieras que este se vea. Porque aquí, por ejemplo, el ejemplo de Alonso, el calendario, él los hace, los imprime, los produce, seguramente los corta, se los pone en la mochila y los sale a repartir. Entonces, tiene que ver también más con un esfuerzo de uno también tratar de salir de la burbujilla y buscar otros medios. Hay un ejemplo en el que también trabajó la Carola, que es ¿cómo se llama, Carola? La revista de Javier Godoy, que se repartió en el centro, Eje. Sí. Eje también. Se imprimió una publicación y se repartió de forma gratuita en las calles de Santiago. La Carola la debe tener ahí a mano. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con la forma, como decía la Carola y todo, pero también tiene que ver con la distribución. Forma, contenido, distribución. Esos tres mini ejes que hacen que la publicación esté o en la biblioteca de nuestra casa o esté en el muro de una persona que no tiene nada que ver con nuestro entorno, digamos, nuestro entorno profesional. Oye, pero yo encuentro que en este minuto ser ñoño es ser lo más contemporáneo posible, porque yo apuesto por hackear esta normatividad digital y que nuestra realidad sea a través de pantalla. Yo necesito el objeto, necesito tocarlo, olerlo, y creo que nuestra forma más, ¿cómo decirlo?, más extrema y polarizada es volviendo siempre a lo análogo versus lo digital. Creo que la intención de la impresión, independiente del material, independiente de la forma, creo que son conceptos absolutamente radicales hoy por hoy. Imagínate hacer circular en este minuto un producto libro cuando estamos con confinamientos, con cordones sanitarios y etcétera, etcétera. Pero que llegue un libro a tu casa es una emoción que ya, más que estar conversando ahora por pantalla, yo creo que ese nivel de ñoñismo no es ñoñismo. Ser súper inteligente. Moda.
Qué divertido. Oye, ya hay más preguntas, ¿no? Me perdí. No sé si hay alguien que quiera abrir su micrófono y intervenir. Hay harto... Creo que vi a Marcelo por ahí. Ah, hola Francisco. Hola, a mí me gustaría hacer una pregunta. Que yo actualmente me encuentro en proceso de título, estudio diseño, y tengo pensado hacer un proyecto de editorial, hacer una microeditorial de fotolibro. Entonces le quería preguntar a ustedes que ya tienen una experiencia, ¿cuáles serían los consejos que le darían a un estudiante que está saliendo para adentrarse en el mundo editorial, entendiendo también que hoy en día existe un problema, justamente con lo que decían esto de las publicaciones digitales, que estamos muy metidos en lo digital, y que cada vez es más difícil meterse en el mundo editorial del objeto físico. Entonces, me gustaría como tener su palabra de cuáles serían esos consejos. Wow. Puta, consejo. Qué fuerte. Mira, yo creo que por mi parte, yo creo que uno siempre cuando tiene un sueño, porque independiente a cuando tú dices quiero hacer mi pequeña editorial, siempre esos sueños son grandes. Y uno piensa que de repente las editoriales necesitas tener de muchas cosas como para llegar a un producto que sea valioso en cuanto a costo, o etcétera, etcétera. Yo creo que las grandes ideas se hacen hasta con papel de diario, por decir ordinariamente algo, y yo creo que lo más importante es mantener una coherencia conceptual en los productos. Si mi forma es un calendario, como los casos que yo mostré, mi lenguaje va a ser acorde a ese formato, pero también le puedo quebrar la mano, lo puedo perversamente utilizarlo para distribuir algo más que entregar el calendario. ¿Se entiende a lo que voy? Yo creo que en cierta medida uno tiene que estar 2 pasos más adelante. Yo siempre he pensado y he sentido que el mundo del arte y la cultura siempre va 2 pasos más adelante a nivel de lenguaje, a nivel de cuestionamiento y de plantearse la vida. Yo creo que toda esta discusión que partió con el gran estallido del 18 de octubre, los artistas ya lo estaban hablando 2 años atrás, incluso. Entonces, yo creo que, ojo, no perder mucho las conexiones, no ser tan marketing y cachar un poco más de realidad, ser un poco más coherente al contexto. Ese es un pequeño consejo. Yo también te tengo un consejo. Creo que es súper importante. Uno, cuando pensáis, yo la verdad es que sí, pues sí he pensado en hacer alguna vez una editorial. Es súper difícil porque hay un tema como que lo primero que se te plantea es hacer colecciones y como estilos, o cada proyecto tiene su estilo. Yo te diría que esa manera de hacer fotolibros me parece más interesante que armar series, como con mismos papeles y mismo tamaño. Creo que cada proyecto tiene su papel, su sistema de impresión, su encuadernación y su sistema de impresión, ¿cachai? Y eso son herramientas que tiene el diseño, que están todo el rato colaborando con la narración que quiera tener el libro, ¿cachai? Entonces, que cada libro lo tenga y lo especifique como personalidad única, me parece súper valorable, más que armar series de todos los libros iguales, que pasa mucho, te vaya a dar cuenta que imprimir en Cuché vale lo mismo que imprimir en Bond, y obviamente que el Cuché queda mejor definido para una fotografía, pero el papel Cuché es brillante o opaco, el que sea brillante puede ser súper cursi, kitsch, y podéis como armar narrativas con la materialidad, entonces como que te fijen en ese detalle me parece también importante. Es que depende, Carola, también, porque hay colecciones que también depende el camino que se quiera seguir. También hay colecciones que como que son coherentes, que son acerca de un tema o de varios temas, pero que se manejan, por ejemplo, con el mismo formato. A pesar de que a lo mejor nosotros o nosotras no somos como de esa onda, existen y son igualmente coleccionables, valorables y todo.
Depende de lo que Francisco desea hacer con su editorial y de cómo decías también juntar las lucas, porque ese también es un tema, es un temón. O sea, yo tengo un proyecto de editorial, por ejemplo, con un amigo que lo tenemos hace muchos años y todavía no vemos la luz, ya la veremos en algún momento de la vida, eso espero. Pero y mucha paciencia, ese es mi consejo. Mucha paciencia, porque hay muchos obstáculos en el camino, pero en algún momento yo creo que se ve la luz y harta conversación, conversar con tus amigos, contarles tus ideas, eso ayuda mucho finalmente. Abrirse un poco a eso, no tener miedo de que me van a robar la idea, no, o sea, tú sabes también con quién puedes conversar, digamos, en la vida. Entonces, eso también es muy importante. Eso. Bueno, ya estamos Muchas gracias. a la hora, así que quiero dar de nuevo las gracias a Claudia, Alonso, a la Carola y todos y todas quienes nos están acompañando hoy día en este conversatorio. Les recuerdo que quedó grabada la sesión, así que alguien estaba preguntando por ahí en el chat, para que los que quieran revisitar los proyectos que conversaron aquí, pueden en una semana más, yo creo, verlo de nuevo en la facultad, en la página web, perdón, de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterre. Súper. Gracias. Gracias, Linda. Gracias, Camila, gracias a todos. Gracias, Marcelo, Macarena y Andrea, gracias también por Voy su a aporte. prendido porque hay hartos amigos ahí tirándoles buena onda. Prenda la cámara, prenda la cámara. Muéstrense, amigos.